Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Solo, esta vez para comentarles algo que considero puede ser de interés para ustedes. En 1908, en París, en una pequeña sala de un cine que empezaba y que trataba de ganarse un lugar en, en las preferencias del público de aquella época, se estrenó la primera película que tenía una trama, un escenario, vestuario, actores que representaban el asesinato del duque de Guisa, un suceso histórico de Francia durante el reinado de Enrique III. Esa película le dio una estocada mortal al teatro, que hasta antes de esa fecha, y durante el siglo, seguramente el 17, 18 y parte del 10, no, el 19, no parte del 19, y rascándole al 20, el teatro, las artes escénicas eran la actividad social privilegiada por toda la gente que habitaba las grandes ciudades y aún las no tan grandes. La ópera, la opereta, la zarzuela, los conciertos, los recitales, la música culta, la música de orquestas sinfónicas, el music hall, varias actividades. El teatro como tal. Y pues de repente con la incursión que hace esta película, que al decir la primera película, no quiero decir que no ya antes había el fenómeno del cine a través de los hermanos Lumière de 1890 por ahí, que inventan la manera de crear una imagen en movimiento para poderla proyectar sobre una pantalla, y ese era el principio y sigue siendo de cómo se eh, distribuye, se proyecta y se muestra un producto cinematográfico, una película. El teatro se vio obligado ante esta competencia que iba a ser atroz y contra la cual no habría posibilidades de competir, porque el teatro no podría competir con el realismo que ofrecía el cine, ese realismo que era una imagen en movimiento sobre una pantalla. Pero veía uno caballos corriendo, veía uno ferrocarriles, veía uno a obreras saliendo y entrando de la fábrica, el ferrocarril que se acerca, paseantes en calesa o a caballo en los Campos Elíseos en París, y eso se distribuyó, se les llamaban vistas, costaba creo un centavo, y eran pequeños salones acondicionados con bancas sin respaldo, porque la gente no iba a estar ahí a más de 5 o 10 minutos, y veía 3 o 4 vistas y se salía y decían, ah, pues está bien. Pero cuando de la película aparece después un señor Méliès que dice, voy a hacer comedias, voy a hacer revista, voy a hacer algo paródico, voy a hacer... Y se pone a hacer producciones de cine, que era el cine mudo, en blanco y negro, movimiento muy intermitente, como que todo el tiempo entre el riesgo de la sombra y de la luz. Y hace sus películas, algunas muy exitosas. Y entonces, bueno, pues, el teatro dice, pues ahora, porque a los empresarios les ocurrió esto, ¿no? Dicen, a ver, si yo rento o compro una película y la paso un montón de veces, no le tengo que pagar más que una vez al señor que me la vendió. Y si a mi pequeño auditorio le pongo unas butacas más cómodas y lo arreglo y lo acondiciono mejor y cobro más, me ahorro tramoyistas, electricistas, carpinteros, pintores, actores, actrices, bailarines, cantantes, músicos. Es un negocio, ¿no? Poco gasto y la posibilidad de tener beneficios porque hago más amplio el salón o acondiciono uno más apropiado, y ahí aviento mi proyecto de cine, y eso se fue multiplicando en todo el mundo. El teatro dijo, bueno, vamos a la estilización, vamos a la sublimación de nuestros lenguajes estéticos. Entonces vino esta situación que a partir de eso ha creado dos corrientes que son tendencia
tendencias vigentes hasta ahora, ¿no? El teatro que busca el espectáculo, que busca de alguna manera la estilización de los intérpretes en condiciones siempre exuberantes, y por otro lado un teatro que quiere contar la historia de personas, la historia de una vida, y esas dos corrientes caminaron. Y así fue. Viene la Primera Guerra Mundial, es un desastre humano, el primer desastre humano del siglo XX. Pues cambia la fisonomía de Europa, pues la gente no sabe, estamos en la reconstrucción de las ciudades destrozadas por los bombardeos y por la guerra. Y el cine sigue caminando. Se crea la industria de Hollywood, Max Sennett y Charles Chaplin y todos, muchos otros, Buster Keaton y otros muchos. Y en México aparece también el cine con Fernando de Fuentes, con las películas, con un ambiente siempre provinciano, campirano, pero un cine que empieza a mostrar la hechura del buen cine mexicano. Y el auge de los cines se da al grado que se empiezan a construir grandes cines, cines aquí y en la otra cuadra y a 6 metros y uno enfrente, y una gran cantidad de cines se empiezan a construir en una época que va, yo creo, de finales de la Segunda Guerra Mundial, 45, 46, y que empieza a tener su línea de ascenso y después su esperada, pero de todas maneras sorprendente decadencia a finales de los 70, a los 80, porque al cine le ocurrió lo mismo que al teatro. Se le apareció la televisión. Y si mal no recuerdo, cítenme si estoy equivocado y mándenme un comentario para... Pero yo creo que fue en el 70, con motivo de la Copa Mundial, que México fue sede. La televisión a color ya entró formalmente a los hogares mexicanos. Y entonces pues, la gente ya dice, ¿para qué vamos al cine? Aquí van a pasar películas, van a pasar caricaturas, programas, concursos, telenovelas. Aquí hacemos las palomitas, había unas máquinas que vendían, que era una cacerola con una manija, aventaban el aceite, sal, y hasta que comenzaba el tronadero, y eran las palomitas. Y las hacía en casa mamá o la abuelita. Y entonces está en eso, está el auge del cine. Pero me voy a concentrar, digamos que del 55 al 60, una etapa en la que yo estoy saliendo de la pubertad y estoy asomando las narices en la adolescencia y en los primeros conatos amorosos, porque pues la hormona se alborota siempre en el margen de esa edad, ¿no? Y los cines se convirtieron en un gran cómplice del romanticismo exquisito, sutil, inocente, ingenuo, pero al mismo tiempo fervorosamente intenso, que era ir a la matiné los domingos. 3 películas por $1.50. Y podían haber películas que siempre eran de aventuras, ¿no? De vaqueros, pieles rojas, algunas de guerra, pero la Segunda Guerra Mundial había terminado. Estados Unidos, la industria de Hollywood quería decir que Estados Unidos había ganado la guerra. No, ellos hicieron su tarea en Japón, ahí sí. Pero en Europa quien ganó fue la Unión Soviética. Y si por ahí todavía le están rascando y le están queriendo quitar, pues nada más es puro rencor, jarocho. Las matines. Pero éramos chamacos, yo tendría unos 12, 13, 14 años. Y pues, las niñas pasaban por ahí con sus mamás a la tienda, venían de la escuela y nos sonreíamos tímidamente, pues nos echábamos ojitos. Y un día dijimos, yo voy a hablarle, mi galán, ¿no? Entonces se acerca uno, platicamos, oye, ¿quién sé que te acompaño? Sí, ¿a dónde vas? Voy a la panadería. Ah, te acompaño. Y va uno a la panadería ante la expectativa de salir con una campechana en la mano. Y así fue pasando, se van construyendo relaciones así en distintos niveles, ¿no? Te acompaño a la tienda, te acompaño al mercado. No, voy a la casa de mi abuelita a llevarle esta tela. Ah, pues te acompaño.
Y cada quien de los muchachos, de los vagos de ahí, en la calle era también como una especie de campo deportivo, ¿no? Todos los deportes se daban en la calle y había grandes campeonatos, ¿no? Y entonces, en todas estas situaciones, en todas estas circunstancias, eh, uno hacía acuerdos, ¿no? Con las, digamos, de decir novias, pero en realidad eran nada más amigas. Y no amigas con ventajas como ahora, no, amigas, eran nuestras amiguitas, nos sonreíamos con ellas nos sonreían y eso nos hacía sentir dichosos. En mi caso nos veíamos en el templo de San Jerónimo, en la calle de San Jerónimo, donde ahora está el claustro de Sor Juana, era el convento, el ex convento de San Jerónimo que tenía su parroquia. Y había un jardincito. Estaba entre 5 de febrero e Isabel la Católica. Y yo vivía en Regina, entre las mismas calles. Y la niña también vivía por ahí. Y mi primo y yo, pues nos poníamos de acuerdo, nos íbamos a misa de 8. Imagínense qué devotos, qué fieles, qué creyentes. Nos arreglábamos, veníamos, negociábamos, nos portábamos muy bien el sábado porque nos dieran el domingo para poderle invitar pues, unas palomitas, unos muéganos a la niña. Y a las 8 estábamos en misa. Ellas por un lado, nosotros por otro, nos echábamos ojitos. Coqueteábamos, ellas nos veían también, simpatizaban todo. Terminaba la misa, salíamos al atrio, ahí se platicaba un poco, las señoras con otras vecinas y todo, y las niñas finalmente como que decían, mamá, ya nos vamos, porque es temprano, pero nos vamos al cine porque la matina empieza a las 10. Y como hay mucha chamacada, queremos llegar a tiempo para agarrar buenos lugares. Entonces, mi noviecita y una prima que vivía en la misma casa, y mi primo con la prima, pues hacíamos el 4 y nos íbamos al cine, íbamos al Orfeón, al Olimpia, al Mariscala, a la Alameda, al Real Cinema. A veces también en el Palacio Chino, pero no tan frecuente. Pero en los otros siempre había matines. Y había otros cines un poco más distantes de nuestra zona de confort, que eran el Nacional, el Atlas, el Acapulco, el Savoy, y había muchos más, había más cines que Oxxos en la Ciudad de México. Estaban el Cine Prado, el Cine París, el Cine Paté, el Cine Río, que ese yo no lo conocí, bueno, lo conocí ya muchos años después, porque decían que pasaban películas pornográficas. En realidad, bueno, ponían un cartel en la vitrina diciendo, ¿no? Una pareja que está ahí muy efusiva, dice, ¿no? Las llamas de la pasión los conducirán al infierno del placer. Así era, y la gente iba ahí. Bueno, los adultos, nosotros no nos dejaban entrar. Pero íbamos al cine. Entonces llegaba uno y pues a comprar la paloma, querer quedar bien con la señorita, ¿verdad? Y ¿qué es unas palomitas o unos muéganos? No, no pues unas palomitas. Y una coca, sí, pero para los dos, decía ella, eso ya era un proceso de seducción, ¿no? Sí, pero para los dos. O sea, vasos de cera con un popote para compartir. Es más que erotismo tan ingenuo, tan inocente, pero tan promisorio y tan prometedor. Eso era, eso era. Los cines, por todos lados había cines, realmente. Había cines. Cine de las Américas, el cine Continental, el cine Balmori, el cine Bucareli, el cine Politeama, el Metropolitan, el cine Variedades, el cine Versalles. El cine Versalles había muchas películas del bloque socialista. En el cine Prado, películas italianas. En el cine París, pues películas francesas. Y así era todo esto. Y quedaba muy bien, era muy bonito. Y mi novia y yo, pues de repente también los miércoles nos escapábamos. Yo trabajaba de chícharo en una peluquería para poder ganar unos centavos para gastar con mi prometida. Pero pues hasta ahí quedaba, ¿no? Entonces trabajaba yo de chícharo. Entonces mi trabajo en la peluquería de Don Luis era barrer el cabello de las personas que iban ahí a arreglarse
Y mientras ofrecía mis servicios de bolero para limpiarle los zapatos y ganaba una lana. Trabajaba de lunes a viernes, digamos, de 4 a 8. Los miércoles no, porque pedía permiso para irme al cine, como ya sabían quién. Y los sábados trabajaba en la mañana. Entonces sacaba dinero para ir al cine, para no pedirle a la mamá y a la abuelita. Estaba bueno el encaje, pero no tan ancho. Y así estuvo. Y era yo feliz. Porque la veía, se escapaba al pan y pues, mi campechana, un pastelito, pues nada más por servicio de acompañamiento, ¿no? Y una tarde me dijo, así como con un rostro compungido, me dijo, oye, ya no nos vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque nos vamos a cambiar. ¿Cambiar a dónde? A la Narvarte. ¿Por qué? Pues aquí estamos muy a gusto, está bonito aquí. Es unas zonas. Sí, pero mi papá ya consiguió un departamento y nos vamos a ir a la Narvarte. ¿Y cuándo se van? El domingo. Entonces la estocada mortal la sentí yo. Fue la primera vez que yo sentí que me iba a separar de algo que quería y que me emocionaba mucho. Y entonces, bueno, pues el ir al PAN y regresar, que siempre era motivo de gusto, de alegría, de estar pues contentos, acompañándonos, fue sombrío. Bueno, ya llegó, se metió a su edificio, yo caminé con mi primo, le platiqué y dijo, y también se va la prima, supongo, ¿sí? Pero él como que le valió gorro, ¿no? Dijo, pues no, hay más niñas, hay más, mira que las de aquí de Mesones, que aquí en 5 de febrero, aquí dando la vuelta junto a la panadería La Joya, también hay. Pero yo sentía que me estaba hablando una injusticia tremenda, ¿no? Me daban ganas de borrarlo. Bueno, pues el domingo, efectivamente llegó un camión, era la mudanza. Yo muy acá, como que queriéndome sentir bien, me acerqué, saludé a la familia y según yo iba a cargar algo, pues busqué lo que menos pesara para que no me fuera yo a lastimar, ¿no? Y pues la vi y todo, le di la mano, así, nos despedimos, fue. Y pues muy tristemente, me fui al cine. Ya era mediodía, ya, digamos, la tercera película de la famosa matiné iba a empezar. Pero me fui al cine solo. No me gusta ir al cine. Esa vez fui solo y debo confesar que estaba la película y yo nada más estaba pensando que ya nunca más iba a estar esta jovencita encantadora de nombre, que me lo reservo. Y no me avergüenza decir que lloré. Era la época en que en la Ciudad de México había más cines que Oxxos. En fin, es todo. Gracias por su tiempo. Hasta luego.